Más que una actividad para intercambiar experiencias, este simposio sobre justicia restaurativa constituye un indicador importante de que nos encontramos ante un sistema de justicia abierto a la renovación y al cambio. Es algo que queremos hacer, que lo estamos haciendo y que lo vamos a lograr. La construcción de una cultura de paz y conciliación no es cosa de un día, sino una tarea constante y sin pausa. Sembramos hoy para que otros cosechen los frutos de mañana. Por décadas hemos esperado que este sistema sea tocado, sea remodelado, sea fortalecido. Estamos aquí para trabajar y entendemos que ya ha llegado la hora de humanizar nuestro sistema penal, en especial de nuestro sistema penal juvenil. Saludos amigos televidentes, una vez más con ustedes Luisa Ramírez y Laura Serrata en otra entrega de su programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. Esta semana tenemos una edición especial. Nos encontramos en el Hotel Jaragua, donde se está celebrando el primer simposio de justicia restaurativa, transformando el sistema penal juvenil. Así es, Laura. Nosotros les invitamos a ustedes para que vean el contenido que hemos preparado en su programa Ministerio Público TV. Adelante. Hoy en tu programa Ministerio Público TV estará con nosotros la licenciada Adriana Ramírez Cover, coordinadora del programa de justicia restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica, y el señor Víctor Herrero, consejero regional en justicia juvenil para América Latina y el Caribe de la Fundación Terdes Homes. Cuando tenemos un pueblo o cuando tenemos funcionarios sensibilizados en justicia restaurativa, existe mucho más posibilidad de que esta justicia restaurativa pueda aplicarse como corresponde. Podemos aplicar la justicia con enfoque restaurativo también en los delitos gravosos y en las situaciones más graves. Con ellos conversaremos sobre justicia restaurativa. En nuestro segmento ¿Sabías qué? Conocerás qué es la justicia restaurativa. De esta forma inicia su programa Ministerio Público TV. Ya vieron el interesante contenido y de forma especial que tiene su programa Ministerio Público TV. Así es, Luisa, ustedes también podrán disfrutar de las opiniones de las personalidades que participaron en este primer simposio de justicia restaurativa, transformando el sistema penal juvenil. Adelante. Continuamos en el primer simposio de justicia restaurativa y está con nosotros el magistrado Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué opinión le merece, magistrado, este primer simposio que se celebra en nuestro país? Número uno, que este es un encuentro y es un encuentro donde participan distintos sectores. Eso de participación significa socialización. Socialización significa la creación de una nueva cultura y la creación de una nueva cultura para manejar acciones, actores y personas. Desde esa óptica yo saludo este simposio. Nos va a crear, nos va a orientar hacia una nueva trayectoria en el enfoque sobre todo de los niños, niñas, adolescentes, cuando frente a ellos hay infracciones o ellos son los actores de las infracciones. Muchísimas gracias, magistrado. Continuamos en el primer simposio de justicia restaurativa y nos encontramos ahora con el señor Andrés Navarro, ministro de Educación. Señor Navarro, ¿qué trascendencia tiene para el país que se esté celebrando este primer simposio? Bueno, para mí es una gran oportunidad que el Ministerio Público ya se adentre al desarrollo de la justicia restaurativa y precisamente entiendo que para la nación dominicana representa también una gran oportunidad. ¿Por qué razón? Porque es indispensable que cada vez más, así como se va fortaleciendo el sistema de justicia dominicano, sea cada vez más humanizado. Y en el caso del sistema educativo dominicano necesitamos que la justicia restaurativa sea una realidad plena, en tanto se reconozca que muchas veces la víctima y el victimario
son presa de condiciones sociales, de condiciones económicas, que es necesario abordar con una visión humanística. En este sentido, lo que nuestra expectativa como Ministerio de Educación es que tanto el Ministerio Público como el Sistema de Justicia dominicano puedan abordar con otra perspectiva, desde la perspectiva de la justicia restaurativa, la problemática de la violencia en las escuelas, de forma que podamos ser más asertivos en las medidas que se toman, tanto de recuperación de la víctima como de penalización del victimario. De manera que espero que como resultado de este simposio, pues el Ministerio Público y el Sistema de Justicia Dominicana puedan tener los elementos para emprender esta ruta de fortalecimiento e instauración de esta perspectiva de la justicia. Muchísimas gracias, señor Navarro. Igual, un placer. Continuamos viendo todo lo que acontece en este primer simposio de justicia restaurativa. Seguimos en el Hotel Jaragua, en el primer simposio de justicia restaurativa, y ahora me acompaña el señor Eduardo Gallardo, quien es el representante adjunto de UNICEF. Señor Eduardo, ¿qué opinión le merece que en nuestro país se esté celebrando por primera vez este simposio de justicia restaurativa? Bueno, es un evento muy importante. El tema de la justicia penal juvenil es un tema que tiene que tomar cada vez más protagonismo en términos de la agenda pública, de la agenda de protección de derechos de los niños y en general de la agenda de justicia. Por lo tanto, nos parece que es una oportunidad fantástica para recabar información, experiencia de otros países y también adoptar medidas que permitan mejorar la situación de los adolescentes en conflicto con la ley. ¿Aplaude usted esta decisión de parte del Ministerio Público de la República Dominicana? Pero absolutamente, por supuesto, no solamente aplaudimos y felicitamos la decisión, sino que esperamos que esto pueda tener también un correlato en términos de medidas que se tomen para mejorar la situación de los adolescentes. Bueno, señor Eduardo, muchísimas gracias. A ustedes, amigos, continúen con nosotros, que tenemos mucho más sobre este primer simposio de justicia restaurativa. ¿Sabías qué? ¿Qué es la justicia restaurativa? La justicia restaurativa es definida por las Naciones Unidas como una respuesta evolucionada al crimen en lo que respecta a la dignidad y equidad de cada persona. La justicia restaurativa promueve armonía social a través de la sanación de la víctima, infractor y la comunidad. Este tipo de justicia también es llamada justicia reparadora o justicia compasiva, cuyo foco de atención son las necesidades de las víctimas y los victimarios. La justicia restaurativa protege a la víctima al determinar qué daño ha sufrido y qué debe hacer el infractor para compensar el daño ocasionado. Nos encontramos ahora con la organizadora de este primer simposio de justicia restaurativa, Sheili Núñez, quien conjuntamente con el DINAIA han creado esta revolución del sistema penal juvenil. ¿Cómo nace la idea de crear este primer simposio de justicia restaurativa? Bueno, desde aproximadamente 2 años la Procuraduría General de la República viene participando con el proyecto PREJUVE del PNUD y del SICA, donde se trabaja la prevención de la violencia en jóvenes. Esta es una de las acciones que se contempló fruto de la relación con este proyecto de cooperación internacional, y este año que el magistrado ha decidido pues crear este nuevo programa de atención integral y de reinserción para los jóvenes en conflicto con la ley penal, la vemos como una actividad fundamental, porque precisamente con este tipo de discusiones de alto nivel es que realmente se pueden perfilar acciones en conjunto de alta coordinación interinstitucional, donde podamos todos los integrantes del sistema penal juvenil pues efectivamente crear acciones que vayan orientadas hacia la reforma. ¿Y cómo ha sido la acogida de parte de otras instituciones y de la sociedad con este primer simposio? Bueno, hemos tenido una acogida fantástica. De hecho, todo el sistema ha colaborado y está presente en la mañana de hoy para tener las discusiones. Nosotros vamos a tener en la tarde unas mesas de diálogo donde se van a trabajar todos los objetivos de la justicia restaurativa para poder ver cómo podemos integrarla al sistema penal juvenil dominicano.
Y también contamos, por supuesto, pues con el apoyo de los organismos internacionales que han puesto pues todo el empeño y los recursos, tanto humanos como económicos también, para apoyarnos con este tipo de eventos. También contamos, pues, por supuesto, con la cocoordinación a través de la DINAIA, que es la Dirección Nacional de Atención a la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, que es la institución, de hecho, fundamental, que va a trabajar ya una vez el proyecto se consensue y se lance formalmente, pues con todas las acciones de implementación de este programa que de verdad busca, como dice nuestro eslogan, pues transformar el sistema penal juvenil. Sheili, muchísimas gracias y felicidades por esta iniciativa. Ustedes, amigos, continúen conociendo todo lo que acontece en este primer simposio de justicia restaurativa. Nos encontramos en el primer simposio de justicia restaurativa y se encuentra con nosotros la magistrada Marisol Tobal, quien es la Procuradora General de Niños, Niñas y Adolescentes. Magistrada, ¿qué opinión le merece a usted que se esté celebrando este simposio? Bueno, déjame decirte, acepto con gran beneplácito y alegría que se esté celebrando en República Dominicana por primera vez un simposio con la justicia restaurativa, porque entiendo que es un gran paso que estamos dando y nos estamos poniendo a la altura de muchos países que ya vienen ejecutando este tipo de prácticas. Usted que trabaja con los niños y adolescentes, ¿qué trascendencia tiene este simposio para nuestro país? Bueno, es el inicio de una gran transformación, porque entiendo que es la oportunidad de hacer un cambio, de hacer una transformación dentro del sistema de justicia penal juvenil en República Dominicana. Muchísimas gracias, magistrada. Ustedes continúen, que aún tenemos mucho más sobre este primer simposio de justicia restaurativa. Seguimos en el primer simposio de justicia restaurativa y nos encontramos ahora con la magistrada Angelán Casasnova, quien es la coordinadora de la Comisión de Género del Poder Judicial. Magistrada, ¿qué opinión le merece a usted que se esté celebrando en nuestro país este primer simposio de justicia restaurativa? Pues importantísimo, es un excelente momento para nosotros analizar cómo vamos a rehabilitar, cómo vamos a tratar los conflictos con la ley de nuestros adolescentes, de la jurisdicción de niños, niñas, adolescentes, que son el futuro de nuestro país. Así es, usted tiene un panel en este primer simposio, ¿de qué se trata? Sí, pues yo voy a abordar el tema de la justicia restaurativa, pero desde la óptica de la víctima, es decir, cómo la víctima interviene, los derechos que tiene la víctima y cuáles son los obstáculos para que pueda materializarse una verdadera justicia restaurativa en esa jurisdicción especial de niños, niñas, adolescentes. Magistrada, muchísimas gracias. Ustedes, amigos televidentes, continúen viendo todo lo que acontece en este primer simposio de justicia restaurativa. Nos encontramos ahora con la señora Ana Álvarez, representante de proyectos de la Cooperación Española. Señora Álvarez, ¿qué opinión le merece a usted que se esté celebrando en nuestro país este primer simposio de justicia restaurativa? Hola, pues nada, la verdad que en República Dominicana es la primera vez que se hace un tipo de simposio, de taller sobre estas características. Por parte de la Cooperación Española venimos apoyando todos estos procesos de fortalecimiento institucional y sobre todo apoyando a través de todo el sistema de integración centroamericano todo lo que tiene que ver con la justicia restaurativa juvenil, y realmente lo comentábamos un poco al inicio, es un hito muy importante para República Dominicana que se desarrollen este tipo de talleres, de espacios de discusión y análisis, y sobre todo que podamos un poco interaccionar y retroalimentarnos con toda la región latinoamericana. Señora Álvarez, muchísimas gracias a ustedes, amigos. Continúen con todo lo que acontece en este primer simposio de justicia restaurativa. Si tienes un negocio que utiliza máquinas tragamonedas ilegalmente, tu suerte está a punto de cambiar. No tragamonedas en lugares prohibidos. Ley 29-06.
Entre 2016 y 2017, más de 160 dominicanas han sido víctimas de feminicidios. No solo las familias completas han perdido una parte irreemplazable de sus vidas, no solo comunidades quedan descompuestas, absolutamente todos las perdemos. Y se siente, cada vez que al país se le arrebata el soporte indispensable de la mujer dominicana, decae la sociedad, se oscurece el camino de las próximas generaciones hacia el desarrollo nacional. Combatir la epidemia de la violencia que afecta a la mujer en República Dominicana es una emergencia a la que todos nos toca responder. Ni una sola víctima. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. Continuamos con su programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. En estos momentos nos encontramos en nuestra entrevista central y están con nosotros la licenciada Adriana Ramírez Cover, quien es del Poder Judicial de Costa Rica. También está con nosotros Víctor Herrero, quien es consejero regional en Justicia Juvenil en América Latina y el Caribe, quien está al frente de la Fundación Terre des Hommes. Bienvenidos, sean ustedes aquí a su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Nosotros queremos iniciar preguntándole, señor Víctor, ¿qué es la Fundación Terre des Hommes? Sí. Bueno, Terre des Hommes es una fundación que nació hace 60 años en Suiza, en Lausana, y que se dedica a la defensa de los derechos de los niños y niñas en el mundo, con carácter general, pero principalmente en áreas de salud, de educación, de protección y también de derechos o de justicia. Y esta fundación trabaja aproximadamente en 56 países del mundo. Quiero que sepan, señores, que con ellos nosotros vamos a hablar de la justicia restaurativa a través del esfuerzo que vienen trabajando tanto la cooperación internacional y nuestro país. Y es por eso que queremos saber, ¿qué es la justicia restaurativa? Gracias. La justicia restaurativa la hemos venido manejando, se ha venido utilizando como un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos. Este mecanismo es muy importante indicar, es de carácter holístico, es decir, nosotros estamos procurando, en este caso, la posibilidad de que tanto la víctima como la persona ofensora puedan venir aquí y hacer uso de su palabra, de la expresión, con respecto a los eventos que se vienen denunciando en un proceso y que a través de esto podamos buscarle una solución más adecuada, más apegada a las pretensiones de la víctima y además de esto que permita dar un cierre, por lo menos una reparación, no solamente económica o simbólica, sino también emocional, a partir de diferentes metodologías que se pueden utilizar buscando pues, que la víctima y la persona ofensora puedan informar sobre este evento y cuál es la forma en que eventualmente podría repararse. ¿Y cuáles serían las características que tiene la justicia restaurativa con la justicia ordinaria, la que todos nosotros conocemos? Sí, partiendo de lo que comenta Adriana, la justicia restaurativa, la que hemos conocido de experiencias tradicionales en Australia, en Canadá, en algunos países europeos, lo que ha venido es a rescatar un poco sus principios y sus valores. Y como bien decía Adriana, entre esos principios y valores es que por vez primera, víctima y victimario, víctima e infractor o ofensor o ofensora tienen el mismo nivel y en la justicia se les prevé y se les atiende de la misma manera. Incluir los derechos legítimos y los intereses legítimos de las víctimas es fundamental. Y la otra tercera pata, que es contemplar que la comunidad tiene recursos, tiene resortes, tiene personas, tiene instituciones que también pueden ser parte de la solución. Eso es fundamental, eso rompe totalmente el esquema de la justicia tradicional, donde el Estado afronta un delito como si fuera una ofensa contra el Estado y sus instituciones simplemente atacan lo que es el delito y al infractor, olvidando el resto. ¿Y qué camino ha recorrido Costa Rica para poder instaurar lo que es esta justicia restaurativa, como ustedes están mencionando, que es restaurar dentro de un proceso penal que es tan fuerte las víctimas y al mismo tiempo el infractor?
En Costa Rica se ha recorrido un camino bastante largo desde el año 2013 a través del programa de justicia restaurativa, en aquel momento liderado por la magistrada Doris Arias Madrigal. Se inició toda la creación de una serie de protocolos de actuación, principalmente o de forma inicial en materia penal de adultos, y ya en el año 2015 se logra instaurar también en materia penal juvenil, a través de la captación de una serie de buenas prácticas de diferentes áreas del país y generando una estandarización de las mismas, como sería la creación de una red de apoyo y la aplicación de las audiencias tempranas. A partir de ese momento, con la implantación de este tipo de buenas prácticas, se logra también crear el protocolo de actuación que se basa propiamente en la promoción de medidas alternas de carácter restaurativo, incluyendo la participación de un equipo interdisciplinario, un equipo conformado por una serie de abogados, juez, Ministerio Público, Defensa Pública y el equipo psicosocial, que está conformado por una persona de trabajo social y una persona de psicología. Todos ellos dentro del procedimiento, en aras de poder ubicar una medida alterna para darle solución al proceso, lo que buscan es la creación de esta solución o de este arreglo de una forma adecuada, contemplando siempre la participación de la víctima y de la persona ofensora e incluyendo la participación de la comunidad como medio, ya sea dentro de la reunión restaurativa para poder crear conciencia, ¿verdad?, o brindar la opinión de la sociedad civil ante la comisión de un delito, o bien como parte de un apoyo en el cumplimiento de la medida alterna que se vaya a aplicar. Es importante y nosotros hablarlo, porque la parte de la justicia penal juvenil tiende a verse muy fuerte, señores, para la parte social, porque entendemos que la pena debe de estar de la forma retributiva con el delito. Y es por eso que nosotros queremos saber cómo se pretende perseguir la implementación de la justicia restaurativa al momento de instaurarla. Para responder a esto, suelo poner el símil sanitario. No podríamos imaginar que en el sistema sanitario un dolor de cabeza lo atendiéramos con un tratamiento de cáncer, con una quimioterapia. No lo podríamos concebir porque, entre otras cosas, el sistema colapsaría el primer día. Sin embargo, sí hemos visto como normal a lo largo de la historia, quizás por ese chip retribucionista que tenemos, que cualquier tipo de infracción debemos de responderla con cárcel, con prisión, con privación de libertad. Es un craso error. Hemos visto cómo los países más retributivos del mundo han sido los que más violencia generan. Los países que tienen las leyes más graves del mundo, incluso la pena de muerte, son los más violentos. No es proporcional. Lo que se pretende, efectivamente, es implementar gradualmente y racionalmente las diversas posibilidades que nuestros códigos penales nos ofrecen. Como bien decía Adriana también, hay muchísimos casos que no ameritan ni siquiera un proceso penal. ¿Por qué no llevarlos a una resolución de conflicto mediante una mediación o mediante una conciliación? Hay muchísimos casos que no ameritan un internamiento, sino que ameritan una prestación en beneficio de la comunidad, una medida terapéutica o incluso una medida de reparación. ¿Por qué no hacerlo? Pero hacerlo bien. Y efectivamente en algunos casos vamos a ver cómo vamos a necesitar, porque el delito es grave, un internamiento o una privación de libertad. Pero hasta eso podemos hacerlo de una forma muy diferente, por el menor tiempo posible, con un tratamiento muy individualizado y que en definitiva sea eficiente y no se convierta ese instrumento en una fábrica de ampliar el delito y de hacer más delincuentes. Pero en el momento de nosotros instaurar esta práctica, ¿quiénes serían los llamados y cómo serían los llamados a dar el frente y poder iniciar con este tipo de procesos? Bueno, aquí los llamados somos todos. Realmente somos todos que representamos instituciones públicas, quienes conformamos la sociedad civil. No podemos dejar de lado que el tema de la delincuencia y sobre todo la delincuencia juvenil es un tema de la comunidad en general, ¿verdad? Y por ser parte de la comunidad tenemos la obligación de permitir una adecuada reparación y una adecuada reinserción, tanto de la persona víctima como de la persona infractora. Entonces, a partir de eso, si bien es cierto, ciertas personas pueden llegar a tener la batuta en cuanto a la estructuración o la construcción de una plataforma, todos tenemos que estar trabajando hacia esa dirección.
a partir de la construcción de protocolos, a partir de la construcción de normativa que puede ser nacional o internacional, porque realmente el objetivo de todo este tipo de mecanismos es permitir que el tema de justicia restaurativa se convierta en un concepto del mainstream, es decir, esto tiene que venir a bañar absolutamente todas las acciones que se vayan realizando en relación con la justicia penal juvenil. Es importante aquí nosotros preguntarle, ¿forma parte medular el que usted se concientice de que el entorno social común tome conciencia al respecto? Porque la víctima, y vamos a hacer esta pregunta, debe de tener ese mismo derecho y deseo de querer hacer y formar parte de la justicia restaurativa. Sí, en efecto, también culturalmente hemos alimentado durante demasiados años, demasiadas décadas, ese concepto retribucionista, donde entendemos que la víctima lo único que persigue es venganza, y no es cierto. Víctimas hay de todos los estilos y formas, como no puede ser, porque también hay delitos y percepciones del delito. Pero muchísimas víctimas no persiguen venganza, persiguen justicia, persiguen entender por qué han sido lesionadas en algún tipo de derecho y entender también si puede existir algún tipo de reparación que de verdad le haga normalizar su vida tras el trauma que supone un delito. Esto, cuando lo llevamos al grupo social, a la víctima individual, pero también al grupo social, ocurre lo mismo. Estamos alimentando demasiado el sentido de venganza social con discursos políticos muy facilones de retribucionismo, de leyes muy duras, etcétera, pero que todo el mundo sabe que no son efectivas. Si de lo que se trata es de que no haya más víctimas, lo que tenemos que hacer es prevenir ese delito y, por lo tanto, que el sistema sea más efectivo. Está comprobado, el sistema retributivo no ha funcionado. Entonces, en este modelo de justicia restaurativa, con enfoque restaurativo, estamos buscando otros elementos mucho más serios, de más medio y largo alcance, pero mucho más efectivos. Señor Víctor, hemos escuchado la pieza del diálogo, hemos escuchado hablar sobre esto, sobre el Decálogo Iberoamericano de Justicia Restaurativa. Nosotros queremos saber, además que usted lo ha tratado en un simposio tanto nacional e internacional, ¿en qué consiste este decálogo? Bueno, el Decálogo de Justicia Juvenil es un documento que han firmado y han avalado las 23 Cortes Supremas de Iberoamérica, es decir, de todos los países latinoamericanos, más España y Portugal y Andorra, que además viene a trabajarse en plena cohesión con otro documento que firmaron ya aquí, en República Dominicana, todos los ministros de justicia de los países latinoamericanos, más España y Portugal, y que en estos momentos están avalando todas las fiscalías generales también de Iberoamérica. Es un momento único, histórico, porque este discurso fácil populista que hemos estado recibiendo y que acabamos de comentar cambia radicalmente. Es decir, por vez primera, todos los líderes de estas instituciones han hecho una reflexión clara de cómo podemos poner en práctica este enfoque restaurativo y le están dando marco legal, marco institucional, para que los actores puedan trabajar y sentirse cómodos en él. ¿Qué tipo de sanciones recibe un infractor o una persona que está dentro del proceso restaurativo? Y me surge la pregunta, si estamos delante de un caso gravoso como un asesinato, ¿esto puede formar parte de este proceso restaurativo? Pero su respuesta me la van a dar luego que volvamos de una pausa. A ustedes, amigos, manténganse en sintonía con su programa Ministerio Público TV. Muchas informaciones luego de la pausa. Cuando nuestra gente se junta, la alegría se nota desde lejos. Nunca falta el chiste o el cuento que arma el coro donde quiera. Sin embargo, la República Dominicana está dentro de los países de Latinoamérica con mayor índice de homicidios hacia la mujer. Es por esto que desde el año 2015 hasta lo que va del 2017 ya se han registrado 230 huérfanos por feminicidios. Solo entre el 2016 y el 2017 se han cometido más de 160 feminicidios, la mayoría
por parejas o exparejas. Esto es serio. Estamos perdiendo nuestro espíritu como nación. Nuestra sociedad está en peligro. Así como reímos juntos, tenemos que actuar juntos para lograr el cambio juntos. Ni una sola víctima. Únete. Actúa. Denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. Si tienes un negocio que utiliza máquinas tragamonedas ilegalmente, tu suerte está a punto de cambiar. No tragamonedas en lugares prohibidos. Ley 29-06. Continuamos con su programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. Les recordamos que estamos en nuestra entrevista central y están con nosotros la licenciada Adriana Ramírez Cover del Poder Judicial de Costa Rica y con nosotros también Víctor Herrero, quien es consejero regional en la Justicia Juvenil para América Latina y el Caribe de la Fundación Terre des Hommes. Con ellos estamos hablando de la justicia restaurativa. Antes de irnos a la pausa, le estábamos preguntando sobre la penalidad, cómo se trabaja la pena cuando se trabaja la vía restaurativa y si casos gravosos como el asesinato pueden formar parte de este tipo de procesos. Bueno, en Costa Rica es importante partir de una premisa. Actualmente el protocolo que estamos utilizando no es para aplicar sanciones, sino para aplicar medidas alternativas. Eso es una forma alternativa al conflicto sin tener que pasar por una sentencia condenatoria. Entonces, en este caso, el tipo de medidas cautelares que se puedan crear son muy variadas. Eso dependerá mucho de la pretensión de la víctima y de las capacidades de la persona menor de edad. También hemos venido trabajando sobre la creación de un protocolo de ejecución. Ya este está creado, ya está aprobado, pero todavía estamos en la etapa de implementación. ¿Esto qué significa? Lo que estamos buscando es ya en el momento en que se ha establecido la sanción de forma ordinaria, venir a darle esta aplicación restaurativa. Y también estamos trabajando en la creación de otro protocolo para la creación de una sanción restaurativa, esto a través de un procedimiento abreviado, pero que esta sanción no necesariamente tiene que ser privativa de libertad, pero que sí se ajuste a las condiciones propias de la persona menor de edad, porque algo que se ha venido observando a lo largo de la práctica es que tanto la creación de una medida alterna como la aplicación de una sanción muchas veces viene a ser un tema más de la aplicación automática de la ley y no del caso en concreto. Es decir, le estamos dando una solución poco particular o poco adecuada a la situación de la persona menor de edad en la que nos encontramos de frente y no a esta situación que tenemos que llegar a resolver. Entonces, para concluir, en este caso en concreto, la sanción o eventualmente la aplicación de una medida puede llegar a ser muy variada. No vamos aquí a venir a poner un estándar o una aplicación única, porque eso va a variar tanto de la persona víctima como de la persona menor de edad que estemos atendiendo, buscándole evidentemente una forma de cómo minimizar esos riesgos en los que nos se encuentran y cómo podemos ayudarle a reinsertarse de una mejor manera en la sociedad y cómo además podemos ayudarle a construir ese proyecto de vida alternativo y que eventualmente se haga viable y adecuado. En este sentido, Adriana, ¿entiendes que la prisión preventiva en su país, porque escuchamos a Víctor decirnos que a nivel general la prisión o la penalidad fuerte no ha reducido lo que sería la parte de la delincuencia y no ha sido una respuesta, pero en el sentido de ustedes en Costa Rica, ¿la prisión preventiva y la penalidad le ha dado respuesta satisfactoria a los procesos? Sí, en este caso, bueno, no se las ha dado, ¿verdad? Evidentemente, y esto es parte de lo que don Víctor ha venido indicando y que creo que también él les puede explicar de una forma mucho más amplia. La represión y la mano dura realmente no son el objetivo, es como lo que les he venido indicando, no son una solución, no es la panacea. Creemos que sí ha tenido un impacto la justicia restaurativa más bien a disminuir esta aplicación de privación de libertad. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que el programa de justicia restaurativa ingresa en alguna zona, podemos observar cómo aumenta la aplicación de medidas alternativas. Entonces, a partir de eso podemos también concluir que la aplicación de las medidas alternas ha generado determinar
que no en todos los casos tenemos que aplicar una sanción y no en todos los casos tiene que ser esta sanción privativa de libertad. Sí, realmente es una buena pregunta y ha supuesto una reflexión colectiva muy importante en estos foros que hemos hablado de ministros de justicia, de Cortes Supremas, de fiscalías, que su función es acusar normalmente, aparte de la función de velar por la legalidad. Y se ha llegado a la conclusión de que sí, de que efectivamente podemos aplicar la justicia con enfoque restaurativo también en los delitos gravosos y en las situaciones más graves. Pero no es el qué hacemos, sino el cómo lo hacemos. Lo que estábamos comentando, en un delito grave, lógicamente, no se debiera de aplicar una medida leve, sino que normalmente hay que aplicar una medida proporcional. Pero es en el cómo hacemos. Si una medida de internamiento la hacemos desde la perspectiva de la educación, del tratamiento individualizado, de la progresividad, de ir evaluando los cambios que el propio joven va haciendo y de adecuar la respuesta penal a lo largo de la ejecución de esa medida a esos cambios, seguramente tendremos éxito. Eso es enfoque restaurativo. Y además es muy claro, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que vivimos en España. En España, el grupo terrorista ETA causó muchísimo dolor, muchísimas muertes durante décadas y décadas a todo un país. En el proceso posterior ha habido personas que han evolucionado y que han pedido perdón a las víctimas. El daño que hicieron era irreparable, era la vida de una persona. Sin embargo, sí reparó socialmente, sí repara a todo un país cuando escuchas a una persona que cometió delitos decir me equivoqué y pido perdón. Las consecuencias jurídicas pueden ser o no ser, depende de las leyes, pero sí es cierto que repara, restaura o restaña algunas heridas graves. Y es el derecho también al ser humano, y mucho más si es joven y adolescente, a poder cambiar. Un joven puede comenzar el cumplimiento de una medida privativa de libertad por un delito muy grave, sin ningún tipo de sensación, ni siquiera de haber cometido delito, de empatía con la víctima, etc. Y si hay un buen trabajo con él, podemos encontrarnos que al cabo de 6 meses, de 1 año o de 2, ese mismo joven entiende el daño e intenta repararlo. ¿Y cómo la justicia restaurativa convierte en una forma de herramienta para evitar la privación de libertad sin menoscabar los derechos de esa víctima y logrando la resocialización del infractor y la víctima a nivel de su agresión recibida? Le hacemos esta pregunta porque las personas que están en sintonía con nosotros tienen que sentirse cómodas con la idea de qué es lo que pasa con la vía de ambos, no solo el infractor, también la parte que ha sido víctima de este proceso. Bueno, cualquiera de los dos, están en su casa, cualquiera de los dos. Ok, en este caso con la justicia restaurativa, y esto es un tema pues que se ha venido indicando, tenemos que entender que la víctima y la persona ofensora están en un mismo nivel. Entonces, la atención y el abordaje va a ser para ambos, no nos vamos a enfocar en uno o en otro. En razón de eso, en Costa Rica se viene atendiendo la creación tanto de redes de apoyo que permitan darle una atención y un abordaje a la persona ofensora, así como a la víctima. A través del equipo psicosocial también es que se viene a dar este abordaje a la víctima, por ejemplo. Cuando queremos establecer o crear una reunión restaurativa en un caso en concreto, la víctima tiene que estar preparada. No podemos poner una víctima con miedo, con temor, que tal vez no esté dispuesta por ese temor a indicar o a decir realmente lo que siente, a venir a buscar una solución de acuerdo a la metodología de esta reunión restaurativa. Entonces, a partir de eso, previo a la realización de la reunión restaurativa, el equipo interdisciplinario aborda a la víctima, conoce sus expectativas, explica cuál va a ser esta metodología, indaga un poco sobre sus emociones y analiza cuál va a ser entonces el tratamiento que tenemos que darle a esta víctima durante la reunión restaurativa y posterior, porque eso sí es muy importante. No podemos olvidar que una vez que este proceso llega a una medida alterna, esa víctima también tiene que buscar reparación, tanto emocional, y también tenemos que buscar una reinserción de esa víctima. Entonces también va a requerir un abordaje posterior. De igual manera, con la persona ofensora, vamos a hacer este mismo tratamiento. Tenemos que analizar sus condiciones personales, sus condiciones familiares, y de acuerdo a las necesidades de esta persona menor de edad, pues así se irá construyendo la medida alterna. ¿Y cuáles serían esos beneficios? ¿Usted quiere decir algo, señor Víctor? Sí, complementando la respuesta de Adriana, yo creo que es muy importante también matizar y explicar que la justicia con enfoque restaurativo no obliga, de alguna manera,
a que la víctima y el ofensor o ofensora pueda estar junto y generar una mediación y un acuerdo, etcétera. Es lo deseable en algunos casos, pero no es obligado. Entre otras cosas porque hay víctimas que no quieren legítimamente, que tienen temores, etcétera. Y hay muchos mecanismos, puede haber una reparación indirecta, puede haber un acuerdo indirecto de reparación, también a través de una prestación en beneficio de la comunidad. Creo que es muy importante porque este concepto de reparación no podemos hacerlo simple. El concepto de reparación puede ser muy amplio. E insisto, un joven puede comenzar su cumplimiento sin tener ni la más mínima noción ni de qué quiere decir reparar, ni tener ninguna intención y sin embargo en su proceso educativo poderlo hacer. Es muy importante también definir qué es la coordinación entre las instituciones de atención a la víctima y las instituciones del sistema penal la que permite muchas veces tranquilizar a la víctima. Por ejemplo, en un delito grave de violencia de género, de violencia doméstica, donde hay un alejamiento de la víctima del ofensor. Si el ofensor está cumpliendo una medida no privativa de libertad, es muy importante saber que la víctima tiene comunicación sobre la evolución de ese adolescente o de ese joven, porque si evoluciona positivamente, la víctima va a estar tranquila. Si evoluciona negativamente, hay que alertar a la víctima y protegerla. Es decir, los mecanismos son múltiples, no podemos ser simplistas en la reflexión y el concepto de víctima y el concepto de reparación se puede aplicar efectivamente hasta en los casos más graves, pero haciéndolos bien. Termino con esto. También por desmitificar, por ejemplo, una prestación en beneficio de la comunidad o un acuerdo reparatorio es, en teoría, el sumum de una justicia restaurativa, pero depende. Si luego no se ejecuta bien, si no se cumple con lo pactado, es lo más antirrestaurativo que hay, porque es lo más antipedagógico que un joven puede recibir. Por eso en la justicia restaurativa, con enfoque restaurativo, pretendemos no hacer cosas, sino hacerlas bien. Si desarrollamos y ejecutamos miles de sentencias o de sanciones no privativas de libertad, lo que tenemos que hacer es que se cumplan bien, que se cumplan sus objetivos y que el joven cumpla con lo pactado. Si no se hace, estamos haciendo todo lo contrario. Usted habla de la víctima y ciertamente de esa forma de hacer conciencia de que no es obligatorio, pero forma parte importante, es como una columna de lo que es la justicia restaurativa. Ahora bien, para nosotros motivarlas, ¿cuáles serían los beneficios que podría recibir una víctima que se ve al frente de este tipo de procesos alternos para poder solucionar un proceso penal? Bueno, mucho de lo que hemos venido a hablar es el tema de que las víctimas, como lo dijo don Víctor, no necesariamente buscan la cárcel, no necesariamente buscan una venganza, lo que buscan es justicia. Entonces, a partir de todo eso, muchas víctimas, probablemente de un proceso ordinario, luego de pasar todo el largo proceso de un debate, no reciben realmente lo que andaban buscando, una disculpa, una solución de acuerdo a las pretensiones que estaba partiendo, ¿verdad? Que le pinten la pared, que le rayaron, que hagan trabajo comunitario, por ejemplo. Entonces, cuando una víctima pasa por un proceso restaurativo, no solamente tiene la oportunidad de participar, que esto es algo que se viene retomando a través de estos procedimientos, porque la víctima ha sido relegada desde hace mucho tiempo por los procesos penales, sino que también se le dan espacios para que pueda expresarse. De ahí la característica de que estos procedimientos sean holísticos, es decir, estamos dándole un espacio para que la víctima pueda dar toda una referencia de cómo estaba viviendo antes de la comisión del delito, qué pasó después de la comisión de ese delito y cuál es la forma de repararlo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que va a recibir esta víctima? Participación, abordaje y una solución adecuada a la reparación de este daño que considera sufrió y además de esto adecuada a la pretensión que busca para solucionar su conflicto. Desde sus experiencias, ustedes que han participado a nivel internacional y en sus propios países de esta forma de justicia restaurativa, ¿cuál es la importancia para los demás países de la región tener estos intercambios que tengan que darse con las experiencias vividas tanto del país que va a llevar estas informaciones que le ha favorecido, como los que los recibimos, que al mismo tiempo nos van a enriquecer para nosotros tener una forma más directa y más humana para el tratamiento de la justicia restaurativa? Sin duda,
el intercambio de experiencias positivas y, por qué no, también de los errores es fundamental. Cada país tiene su propia lógica social, institucional, pero compartimos muchos problemas comunes. Y realmente en el intercambio de estas experiencias positivas es donde vamos entendiendo que muchas son adaptables a nuestra realidad. Y todos los países en el contexto iberoamericano tienen algo que decir y algo que aportar en positivo. Y como decía, también tienen que reflexionar su error para que otros no lo cometan el mismo, ¿no? Que es muy importante, señor Claro. Víctor. Y por eso, permítame que insista, estos foros iberoamericanos, que en definitiva son instituciones supranacionales, son importantísimos, porque están fortaleciendo totalmente esta nueva perspectiva de la justicia, que no deja de ser una perspectiva mucho más eficiente y mucho más humana. Claro que sí. Adriana, desde Costa Rica, ¿qué le ha generado a Costa Rica a nivel de la implementación que nos decía desde el 2015 hasta el día de hoy, como avance y resultado de la implementación de la justicia restaurativa? Bueno, realmente nos ha generado muchísimos beneficios. Tenemos mayor participación de la sociedad civil en la solución de los conflictos. De hecho, dentro de lo que es la práctica normal del programa de justicia restaurativa, buscamos pasar encuestas a nivel o de forma anual a todos los usuarios de nuestro programa para saber o conocer cuál ha sido el resultado sobre la satisfacción o no, ¿verdad?, del servicio que se les ha brindado o las soluciones que se les han dado o inclusive la atención que han recibido de parte de los funcionarios. Esa encuesta nos ha dado un 96% de satisfacción. Es decir, la población se siente más satisfecha al recibir un servicio de esta naturaleza restaurativa que lo que ha sido el sistema ordinario. Además de eso, también ha aumentado, como le venía indicando, la utilización de las medidas alternas. Con eso vamos de la mano la reducción de los hacinamientos carcelarios o la aplicación de sanciones privativas de libertad. Y finalmente también tenemos que recordar que es muy importante, que esto es un tema que todavía no hemos podido generar evidencia porque es un programa relativamente novedoso para efectos de poder empezar a generar números, pero también hemos podido observar que sí tiene un impacto en la reincidencia o en el rebajo de la reincidencia de los jóvenes, en el entendido que podemos observar que son chicos y chicas que después logran pues también seguir no solamente con el cumplimiento de la medida alterna, sino continuar con los réditos que esta medida alterna le ha generado en su vida. Además de que también tiene un beneficio bastante importante a nivel ya un poco más administrativo en cuanto a la reducción de los circulantes en los juzgados penales juveniles. ¿Y cuáles serían esas recomendaciones que ustedes podrían hacerle a nuestro país para la implementación de lo que es la justicia restaurativa y al mismo tiempo para que se inicie una manera de ver la justicia penal juvenil en nuestro país? Bueno, las recomendaciones en realidad las estamos recibiendo también de su país nosotros. Es decir, como decimos, esto es un combo en el que muchos países están reflexionando juntos. Y República Dominicana está aportando también su propia experiencia, que no es pequeña en el contexto iberoamericano, es decir, hay experiencias muy positivas aquí. Pero recomendación general, continuar. Esto no son acciones de un momento, son procesos y no en largo tiempo, sino en un mediano tiempo los resultados, como bien decía, se notan. Hay un indicador clave que acaba de comentar Adriana, la reincidencia. Los países que han emprendido este camino, sus niveles de reincidencia y de delito han disminuido increíblemente, por lo tanto de conflicto social. Y una recomendación, la inseguridad en los países del ámbito iberoamericano no está siendo motivada por los jóvenes y por los adolescentes. Claro que algunos cometen delito y son una parte. La gran inseguridad es delito adulto. Es ahí donde tenemos el reto de la criminalidad en los países de América Latina está en las grandes redes criminales que utilizan jóvenes y adolescentes para el delito. Si nosotros criminalizamos cada vez más a los adolescentes, estamos haciendo un flaco favor a la justicia, a la paz social y un gran favor a esas redes. Contigo, Adriana, ¿qué reflexión podrías dejarnos? Bueno, una reflexión y partiendo un poco de la experiencia de Costa Rica es la sensibilización.
Realmente la sensibilización de todos los ciudadanos, de todas las personas, agentes que participan en la construcción, tanto de los procesos como en la aplicación de estos procesos es sumamente importante. ¿Por qué razón? Cuando tenemos un pueblo o cuando tenemos funcionarios sensibilizados en justicia restaurativa, existe mucho más posibilidad de que esta justicia restaurativa pueda aplicarse como corresponde, como ha venido a decir don Víctor, en el entendido de que podamos también generar mayores enlaces, mayores articulaciones a nivel nacional y que esto nos permita dar una viabilidad y generar con mucho mayor éxito los beneficios que pueda traer la justicia restaurativa a un país. Muchísimas gracias, Adriana, Víctor, por estar con nosotros y poder compartir esos conocimientos sobre la justicia restaurativa. A ustedes, amigos, no se muevan de sus asientos porque continuamos con su programa Ministerio Público TV. Muchas informaciones luego de la pausa. Si tienes un negocio que utiliza máquinas tragamonedas ilegalmente, tu suerte está a punto de cambiar. No tragamonedas en lugares prohibidos. Ley 29-06. Una madre en más del 33% de los hogares dominicanos es la principal proveedora de su familia. Una hija forma parte de más de los 60% de las mujeres que forman mayoría en nuestras universidades. Una hermana está entre las mujeres que emprenden el más del 50% de las microempresas de servicios de nuestro país. Perder para siempre a una madre, ver terminar la vida de una hija, mas nunca abrazar a tu hermana. No solo sufren familias y comunidades, esta realidad fractura todos los sectores de la nación. Está bajo amenaza nuestro porvenir. Todos tenemos que actuar ahora. Ni una sola víctima más. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. Hemos llegado al final de esta entrega especial de su programa Ministerio Público TV. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvieron con ustedes Luisa Ramírez y Laura Serrata. Será hasta una próxima entrega, amigos.